Imagina esto. Te cuesta dormir, el corazón late rápido y la mente no para de hablar. Vas al médico y te receta algo para calmarte un poco. Una pequeña pastilla blanca llamada clonazepam. Y al principio parece mágica. La ansiedad baja, el sueño llega y por fin la mente se calla. Pero, ¿qué pasa cuando esa pastilla se convierte en una rutina diaria? ¿Cuando tu cuerpo y tu cerebro dependen de ella para funcionar? La ciencia tiene una respuesta clara. El clonazepam no solo apaga la ansiedad, también reprograma la forma en que tu cerebro entiende la calma. El clonazepam pertenece a una familia de fármacos llamados benzodiazepinas. Fue creado en los años 60, con un propósito muy específico: tratar crisis de ansiedad, epilepsia y ataques de pánico. Su función es simple: reforzar el efecto del GABA, un neurotransmisor que actúa como freno natural del cerebro. Cuando el GABA se activa, las neuronas se relajan, el ritmo cardíaco baja y la sensación de amenaza desaparece. El Harvard Medical Review 2020 lo define como un apagador químico del sistema nervioso central. Suena bien, ¿verdad? El problema es que cuando el cerebro se acostumbra a ese apagador, ya no sabe cómo calmarse sin él. Cuando tomas clonazepam a diario, el cerebro comienza a depender de esa ayuda externa para mantener el equilibrio. Con el tiempo, reduce su propia producción natural de GABA, porque piensa que ya no necesita hacerlo. Y ese es el punto donde la calma se transforma en dependencia. El Journal of Neuropsychopharmacology 2019 descubrió que el uso prolongado de benzodiazepinas disminuye la sensibilidad de los receptores GABA-A, alterando la respuesta del sistema nervioso ante el estrés. En palabras simples, sin la pastilla, el cerebro ya no sabe cómo relajarse. A diferencia de otras drogas, el cuerpo no genera tolerancia inmediata al clonazepam, pero el cerebro sí. Después de unas semanas de consumo diario, los receptores neuronales se adaptan y la dosis original deja de tener el mismo efecto. Ahí comienza el círculo vicioso. El cuerpo pide más, el sueño depende más y la mente se convence de que sin eso no puede. El National Institute on Drug Abuse advierte que incluso dosis terapéuticas diarias pueden generar dependencia neurológica en menos de 3 meses. Dormir con clonazepam no es dormir realmente. Sí, te duermes rápido, pero el sueño que produce no es reparador. El fármaco suprime la fase REM, la etapa donde el cerebro procesa recuerdos y emociones. El Sleep Medicine Journal 2020 explica que el uso prolongado de benzodiazepinas reduce hasta un 30% el tiempo de sueño profundo. Por eso muchas personas que lo toman a diario se despiertan cansadas, confusas o emocionalmente planas. El cuerpo descansa, pero el cerebro no. El clonazepam fue creado para calmar tormentas mentales, no para vivir en él. Y cuando la calma se convierte en dependencia, la frontera entre salud y sedación se vuelve borrosa. El problema no es tomarlo. El problema es no poder dejar de hacerlo. Cada vez que tomas clonazepam, las neuronas reducen su actividad eléctrica. Eso alivia la ansiedad, sí, pero también ralentiza los procesos cognitivos. El European Journal of Clinical Pharmacology 2021 señala que el uso diario prolongado puede afectar la velocidad de pensamiento, la memoria a corto plazo y la concentración. Los usuarios reportan sentirse nublados, como si todo ocurriera más lento o más lejos. No es pereza, es química. Con el tiempo, el cerebro se adapta tanto al efecto del clonazepam que empiezas a necesitar más dosis para sentir lo mismo. El mismo estudio encontró que el 60% de los pacientes en tratamiento continuo aumentan involuntariamente su dosis durante el primer año. Esto se llama tolerancia farmacológica, y no solo afecta el sistema nervioso, también el emocional. Tu cuerpo deja de confiar en su propia capacidad de calma. Tu cerebro empieza a olvidar cómo relajarse por sí mismo. Aquí es donde la historia se complica. Cuando intentas dejar el clonazepam después de usarlo mucho tiempo,
El cerebro, sin su freno químico, entra en hiperactividad. El resultado, insomnio, taquicardia, irritabilidad, pánico sin causa aparente. El British Journal of Psychiatry, 2020, lo denomina síndrome de abstinencia paradójica, porque los síntomas de ansiedad vuelven, pero multiplicados. El cerebro grita porque ha olvidado cómo vivir sin ayuda. La mayoría de los pacientes no se da cuenta, pero terminan atrapados en un ciclo químico. Se estresan, toman la pastilla, el cerebro se calma, el efecto pasa, el estrés regresa con más fuerza, vuelven a tomarla. El American Journal of Mental Health, 2021, advierte que este ciclo refuerza la neuroadaptación dopaminérgica, haciendo que el cuerpo confunda calma con sedación. Y lo peor es que este efecto no se siente como adicción. No hay euforia ni placer, solo una necesidad silenciosa de no sentirse mal. El clonazepam no elimina la ansiedad, solo la anestesia, temporalmente. Los niveles de dopamina y serotonina bajan lentamente, lo que genera una sensación de neutralidad emocional. Ni tristeza, ni alegría, ni motivación. El Harvard Psychiatry Review, 2019, lo describe como una desconexión afectiva progresiva. El paciente no sufre, pero tampoco vive. No hay caos, pero tampoco hay chispa. El clonazepam puede ser una herramienta salvadora en momentos críticos, pero usado a diario, convierte la mente en un lugar sin altibajos. El precio de apagar la ansiedad, a veces, es apagar también la vida interior. Usar clonazepam todos los días es como vivir con el cerebro en modo avión. Todo parece más tranquilo, pero también más distante. Los estudios muestran que el uso crónico de benzodiazepinas reduce la plasticidad neuronal, es decir, la capacidad del cerebro para adaptarse, aprender y crear nuevas conexiones. El Journal of Clinical Psychiatry, 2020, descubrió que los pacientes que usaban clonazepam por más de 6 meses mostraban una disminución del 25% en el volumen del hipocampo, la región encargada de la memoria y el aprendizaje. Eso significa que la mente se vuelve menos flexible, más rígida, menos curiosa. Y lo más irónico es que cuanto más tiempo lo usas para pensar menos, más difícil se vuelve pensar diferente. Algunos usuarios la describen así: es como si mi cabeza estuviera bajo el agua todo el día. No hay dolor, no hay ansiedad, pero tampoco hay enfoque. La ciencia lo llama síndrome de despersonalización inducida por benzodiazepinas. El cerebro no siente peligro, pero tampoco placer. No reacciona con entusiasmo ni con miedo. Simplemente se apaga. El European Neuropsychopharmacology Review, 2021, encontró que el consumo prolongado altera la conectividad entre la amígdala, centro emocional, y la corteza prefrontal, la razón. Eso se traduce en una pérdida de espontaneidad emocional, una especie de vida en neutro. El clonazepam no solo actúa en el cerebro, también afecta la coordinación motora y la respuesta muscular. El British Medical Journal, 2018, advierte que los reflejos pueden reducirse hasta un 40% en usuarios crónicos. Por eso muchos reportan tropiezos, caídas o lentitud en los movimientos finos. Incluso el habla se ve afectada. El tono baja, las pausas aumentan y la conversación parece moverse a cámara lenta. No es flojera, es neuroquímica pura. El sistema nervioso central funciona como una red eléctrica, millones de impulsos sincronizados. El clonazepam lo que hace es bajar el voltaje de toda esa red. Y cuando se usa cada día, el cuerpo empieza a vivir como si siempre estuviera a punto de dormir. Por eso es tan común ver a personas que lo toman con expresión cansada, voz pausada o movimientos lentos. Su cuerpo está físicamente despierto, pero químicamente dormido. Durante las primeras semanas, el clonazepam puede parecer un aliado perfecto. Duermes, te tranquilizas y hasta piensas que eres más zen. Pero lo que realmente ocurre es que tus emociones quedan amortiguadas.
Ya no sientes ansiedad, pero tampoco alegría. No hay estrés, pero tampoco energía. Es una anestesia emocional progresiva. El Harvard Medical School 2022 lo llama blunting affect, una atenuación del rango emocional, donde la persona pierde capacidad de disfrutar o entusiasmarse. Y lo peor es que el cerebro no se da cuenta del cambio. Simplemente se acostumbra a sentir menos. Cuando tomas clonazepam a diario, la mente ya no corre, pero tampoco vuela. Y lo que comenzó como un descanso mental puede terminar siendo un apagón emocional. Si después de varios meses decides dejar el clonazepam, el cerebro reacciona como si lo hubieras desconectado de golpe de un respirador. Los receptores GABA, que estaban acostumbrados a la ayuda externa, no logran funcionar bien por sí solos. El resultado: ansiedad intensa, insomnio, temblores, mareos e incluso alucinaciones auditivas en casos severos. El New England Journal of Medicine 2021 explica que el síndrome de abstinencia por benzodiazepinas puede durar semanas o incluso meses, dependiendo de la dosis y el tiempo de uso. Aquí ocurre algo curioso. Muchas personas creen que la ansiedad volvió, pero en realidad no es su ansiedad original. Es el efecto rebote. El cerebro está intentando recuperar su equilibrio natural, pero tarda en hacerlo. El Journal of Neuropsychology 2020 encontró que el 70% de los usuarios que abandonan el tratamiento abruptamente experimentan rebound anxiety, una hiperactivación temporal del sistema nervioso. Por eso los especialistas recomiendan reducciones graduales, acompañadas de terapia cognitivo-conductual o técnicas de respiración guiada. La buena noticia es que el cerebro puede recuperarse. Con el tiempo, los receptores GABA comienzan a regenerarse y las redes neuronales recuperan su sensibilidad natural. El Frontiers in Neuroscience 2022 demostró que tras 90 días sin benzodiazepinas, los niveles de actividad del hipocampo se normalizan en la mayoría de los casos. El sueño vuelve a ser profundo, la memoria mejora y las emociones regresan, aunque al principio se sientan intensas. Los expertos recomiendan prácticas que estimulen la calma de forma endógena, es decir, producida por el propio cuerpo, meditación y respiración profunda, que elevan el GABA de forma natural. Ejercicio físico regular, que libera dopamina y serotonina. Rutinas de sueño constantes, para restaurar el ciclo circadiano. Contacto social y risas, que activan las mismas áreas cerebrales que las benzodiazepinas. En otras palabras, la verdadera cura no está en la pastilla, sino en volver a enseñar al cuerpo cómo calmarse solo. A largo plazo, los estudios muestran que la función cognitiva puede recuperarse si el fármaco se deja de manera gradual y bajo supervisión médica. El American Journal of Psychiatry 2022 concluyó que, tras un año de abstinencia, los pacientes mejoran su memoria, atención y coordinación motora, aunque algunos mantienen una ligera vulnerabilidad al estrés. La mente vuelve a encenderse, pero con un nuevo respeto por el silencio. El clonazepam es una herramienta poderosa, capaz de calmar tormentas mentales, pero también de crear una tormenta silenciosa si se usa sin control. El cerebro no necesita apagarse para encontrar paz. Solo necesita aprender a regular su propio caos. Y si este video te ayudó a entender un poco más lo que pasa en tu mente, recuerda que aquí, en Locura Científica, desarmamos mitos, desmontamos tabúes y explicamos lo que tu cuerpo hace cuando tú no lo notas. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en el próximo episodio, donde seguimos explorando la locura más fascinante de todas, la del cerebro humano.